Bienvenidos a Misterio Hablado, el canal donde exploramos los enigmas más intrigantes de la historia. Hoy nos sumergiremos en un oscuro capítulo de la Edad Media que involucra a dos personajes fascinantes, Gilles de Rys y Juana de Arco. Gilles de Rys, también conocido como Barba Azul, fue un noble francés del siglo XV con una vida aparentemente lujosa y exitosa. Sin embargo, detrás de su fachada de riqueza y estatus, se esconde una historia escalofriante de crímenes y misterio que lo ha convertido en una figura legendaria del horror. ¿Qué oscuros secretos guardaba este personaje y qué conexión tenía con la icónica Juana de Arco? Juana de Arco, la heroína de Francia, es conocida por su papel en la Guerra de los 100 Años y su supuesta comunicación con voces divinas. Pero su trágica historia también se cruza con la de Gilles de Rys de manera inesperada. Hoy desentrañaremos las conexiones y los enigmas que rodean a estos dos personajes históricos y arrojaremos luz sobre los misterios que los envuelven. Así que si estás listo para sumergirte en un viaje a través del tiempo y adentrarte en los misterios de Gilles de Rys y su vínculo con Juana de Arco, no te pierdas este emocionante episodio de Misterio Hablado. Comencemos nuestra investigación. La vida de Gilles de Rys antes de las acusaciones. Gilles de Rys, cuyo nombre completo era Gilles de Montmorency-Laval, nació el 10 de septiembre de 1404 en el castillo de Champtocé, en Francia. Provenía de una familia noble y era pariente cercano de Juana de Arco. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por la educación típica de la nobleza de la época, que incluía la formación en caballería, armas y protocolo cortesano. Fue educado en el castillo de Machecoul y en el castillo de Tifauges, que luego se convertiría en su residencia principal. El papel de Gilles de Rys en las guerras medievales. Gilles de Rys se hizo conocido por su participación en las guerras medievales de su tiempo, particularmente en la Guerra de los 100 Años entre Inglaterra y Francia. Sirvió bajo el estandarte del rey Carlos VII de Francia y luchó en varias batallas, incluyendo las de Orleans y Bataille, donde se encontró con Juana de Arco. Su participación en la Guerra de los 100 Años lo convirtió en un destacado comandante militar y un héroe de guerra, y recibió el título de Mariscal de Francia en 1429. Su estrecha relación con Juana de Arco. Gilles de Rys mantuvo una estrecha relación con Juana de Arco durante la Guerra de los 100 Años. Juana de Arco, también conocida como la doncella de Orleans, era una líder militar que desempeñó un papel fundamental en la liberación de la ciudad de Orleans y en el avance de las fuerzas francesas contra los ingleses. Gilles de Rys luchó a su lado en varias batallas y se convirtió en uno de sus principales partidarios y seguidores. La relación entre Juana de Arco y Gilles de Rys se basaba en la confianza mutua y el respeto. Gilles la admiraba por su valentía y liderazgo, y Juana, a su vez, confiaba en él como un experimentado comandante militar. Juntos, lograron importantes victorias que contribuyeron a la restauración de la autoridad del rey Carlos VII en Francia. Sin embargo, la vida de Gilles de Rys dio un giro oscuro después de la ejecución de Juana de Arco en 1431. Se involucró en actividades oscuras, incluyendo crímenes y prácticas ocultas, lo que finalmente llevó a su caída y posterior condena por brujería y asesinato. Gilles de Rys fue ejecutado en 1440, poniendo fin a una vida que había comenzado como un noble héroe de guerra y había terminado en la infamia. Las primeras acusaciones de prácticas oscuras. Gilles de Rys, también conocido como Barón de Rys, fue un destacado militar y noble francés del siglo XV. Sin embargo, su reputación se vio empañada por acusaciones de prácticas oscuras que incluían la brujería, el ocultismo y la realización de rituales satánicos. Estas acusaciones comenzaron a circular en la región de Bretaña a fines del siglo XIV. Arresto de Gilles de Rys y los impactantes testimonios. En 1440, Gilles de Rys fue arrestado por orden del duque de Bretaña, después de una serie de denuncias y testimonios perturbadores. Los testimonios provenían de personas que habían trabajado en su castillo y habían sido testigos de horribles actos. Se afirmaba que Gilles de Rys había secuestrado, torturado y asesinado a un gran número de niños, en ocasiones en rituales macabros. Se decía que Gilles de Rys estaba involucrado en prácticas de magia negra y alquimia, y que creía que los sacrificios humanos le otorgarían poderes sobrenaturales y riqueza. Los relatos de sus crímenes eran impactantes y espeluznantes, lo que llevó a su arresto y posterior juicio. Juicio de Gilles de Rys y los detalles perturbadores revelados. El juicio de Gilles de Rys tuvo lugar en Nantes en 1440 y fue un evento de gran notoriedad en su época.
Durante el juicio, se presentaron numerosos testimonios que detallaban sus crímenes atroces. Gilles de Rais fue condenado por asesinato y brujería, entre otros cargos. Finalmente, el veredicto fue la pena de muerte. El 26 de octubre de 1440, Gilles de Rais fue ahorcado y luego quemado en la hoguera. Su caso se mantiene como uno de los ejemplos más notorios de un noble europeo involucrado en crímenes tan terribles y oscuros. El juicio y la ejecución de Gilles de Rais continúan siendo objeto de estudio y debate en la historia y la criminología. Argumentos a favor de la culpabilidad de Gilles de Rais. Pruebas. Confesiones. Gilles de Rais confesó sus crímenes durante su juicio en 1435. Aunque más tarde retractó sus confesiones, algunos argumentan que esto podría haber sido resultado de la tortura a la que fue sometido. Testimonios de testigos. Durante el juicio, varios testigos presentaron testimonios que incriminaban a Gilles de Rais. Estos testimonios incluían relatos de personas que habían presenciado sus crímenes. Evidencia física. Se encontraron restos de cuerpos de niños en las propiedades de Gilles de Rais, lo que respalda las acusaciones en su contra. Teorías de la conspiración política. Intrigas políticas. Algunos argumentan que las acusaciones contra Gilles de Rais fueron parte de una conspiración política para desacreditarlo y despojarlo de sus propiedades. Gilles de Rais era un poderoso noble y militar, y su riqueza y poder podrían haber sido amenazas para otros. Conflictos religiosos. En esa época, Francia estaba en medio de la Guerra de los 100 años y había tensiones religiosas. Se ha sugerido que Gilles de Rais pudo haber sido víctima de acusaciones falsas relacionadas con estas luchas. Debates entre historiadores y diferentes interpretaciones. Los historiadores han debatido durante siglos la culpabilidad de Gilles de Rais. Algunos creen que fue un sádico asesino de niños, mientras que otros argumentan que fue víctima de una conspiración política. La confesión de Gilles de Rais sigue siendo un tema de debate, ya que se produjo después de días de tortura, lo que plantea la cuestión de si fue genuina o forzada. Algunos historiadores también han examinado las pruebas físicas encontradas en las propiedades de Gilles de Rais y han planteado preguntas sobre su autenticidad y la posibilidad de que hayan sido plantadas. El caso de Gilles de Rais es uno de los más enigmáticos y debatidos en la historia, con argumentos a favor de su culpabilidad basados en sus propias confesiones y pruebas físicas, pero también con teorías de conspiración política que cuestionan la veracidad de las acusaciones en su contra. Los debates entre historiadores continúan y la verdadera naturaleza de sus crímenes sigue siendo un tema de controversia. Si les ha gustado este video sobre el caso de Gilles de Rais y desean continuar aprendiendo sobre temas importantes como este, les invito a suscribirse a nuestro canal. Además, nos encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan sobre el caso de Gilles de Rais? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Estamos aquí para continuar la conversación y aprender juntos.